Hola mis niños, buenos días para todos. Hoy vamos a ver un tema que a mí en lo personal me apasiona y espero que ustedes lo hallen interesante. Quiero empezar la clase con una pregunta para que vayan pensando y la dejamos en suspenso. ¿Qué entienden ustedes por contabilidad? Vamos muchachos, piensen un poquito. En lo que reflexionan, les hablo algo de su historia. El desarrollo temprano, de la contabilidad se remonta a la antigua Mesopotamia y está estrechamente relacionado a los avances en la escritura, la cuenta del dinero y en los primeros sistemas de auditorías usados por los antiguos egipcios y babilonios. En las épocas del Imperio Romano, el gobierno también tenía acceso a información financiera detallada. En la India, Chanakya escribió un manuscrito similar a un libro de administración financiera durante el periodo del Imperio Maurya. Su libro contiene algunos aspectos detallados acerca de cómo mantener libros de cuentas para un Estado soberano. El italiano Luca Pacioli, reconocido como el padre de la contabilidad y la teneduría de libros, fue la primera persona en publicar una obra acerca de la partida doble. También este señor introdujo esta disciplina en Italia. La profesión moderna del contador colegiado se originó en Escocia en el siglo XIX, donde los contadores a menudo pertenecían a las mismas asociaciones que abogados, quienes solían ofrecer servicios de contabilidad a sus clientes. La contabilidad moderna temprana tuvo semejanzas a la que hoy es conocida como la contabilidad forense y empezó a transformarse en una profesión organizada en el siglo XIX con órganos profesionales locales en Inglaterra que se fusionaron para formar el Instituto de Contadores Colegiados en Inglaterra y Gales en 1880. En resumen, muchachos, la historia de la contabilidad o contaduría abarca miles de años y puede ser observada desde las civilizaciones antiguas. Como ya se deben imaginar, hoy veremos de qué se trata. En Curionomía hoy vamos a seguir la saga de los impuestos absurdos. Hasta 1967, en España se pagaba el impuesto por soltería. Asimismo, chicos, en 1925 se instauró un impuesto que debían pagar los hombres solteros o viudos mayores de 25 años. Dicho impuesto se impuso para fomentar los matrimonios y la natalidad y fue revocado en el año 1967. También puedo decirles que este instrumento se aplicaba igual en Estados Unidos y en Italia a principios del siglo pasado. Interesante, ¿verdad? Imaginen si se aplicara en Chile. ¿Cuántos por ahí no estarían afectados, Ahora sí, chicos, ¿ya pensaron? ¿Ya pueden imaginar un concepto de contabilidad? Pues bien, en la vida, para tomar las decisiones adecuadas, siempre hay que tener información fiable. Por ello, las empresas necesitan un sistema que les permita registrar dicha información para cuando sea necesaria. El instrumento que permite el registro de la información de la empresa es la contabilidad, por lo que podemos conceptualizarla como la disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica y financiera de una empresa u organización. La contabilidad tiene como fin facilitar la toma de decisiones en el seno de la empresa y el control externo. O sea, les repito para que puedan tomar el apunte. La contabilidad tiene como fin facilitar la toma de decisiones en el seno de la empresa y el control externo. ¿Cómo lo hace? Pues presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. La finalidad de la contabilidad es suministrar información de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tal y como ya les había dicho, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia.
En conclusión, muchachos, también podemos decir que es un instrumento que nos permite registrar todas las operaciones de la empresa, obtener información para poder analizarlas y así tomar decisiones. Este registro no es solo de gran importancia para una organización, sino que puede ser utilizado para cualquier persona que desee tener alguna información. Por ejemplo, chicos, para que se entienda, si la empresa acude a un banco a pedir un préstamo, este querrá saber el estado de sus cuentas. Si la contabilidad de la empresa muestra que se encuentra en una muy mala posición o en una muy mala situación, es posible que el banco le niegue el préstamo. Una vez que sabemos que hay que registrar la información, la siguiente pregunta es muy obvia, muchachos. ¿Cómo lo hacemos? Si cada empresa eligiera la manera que cree conveniente, podría darse la situación de que muchas personas no entendieran esos datos. Así, si le seguimos el ejemplo anterior, el banco al que se le pide un préstamo tendría realmente difícil descifrar la contabilidad de cada empresa. Por tanto, chicos, está claro que necesitamos una serie de normas para que todas las empresas hablen el mismo lenguaje económico. Y así, cualquier persona que lea la contabilidad de una organización podrá entender lo que dice. De esta manera, la comparación entre datos de la empresa se hace mucho más sencilla. Entonces, chicos, ¿a través de qué instrumento ustedes creen que se logra la homogeneidad de la información? Bueno, pues déjenme decirle que esto se logra a través del Plan General Contable. Y este no es más que el documento donde se establecen todas las normas para registrar la contabilidad de las empresas, de forma tal que la información sea fiable, homogénea y comparable. Dentro de sus aspectos más importantes vamos a encontrar su objetivo principal, que no es más que representar la imagen fiel de la organización. En él también se establecen todas las normas para registrar la información, así como todos los nombres y definiciones para valorar el patrimonio de la empresa. Y por último, en él se indica cuáles son las cuentas anuales, o sea, los famosos estados financieros que las empresas deben elaborar. Chicos, vamos a entrar en contenido muy importante, así que necesito que me presten toda la atención posible. ¿Qué son los estados financieros? Pues bien, estos estados, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son una serie de documentos que las empresas tienen que elaborar todos los años. Estos tienen como misión informar de los resultados de la empresa, su patrimonio y su situación financiera, por lo que podemos decir que representan la imagen fiel de una organización. Les repito para que tomen el apunte. Los estados financieros son una serie de documentos que las empresas tienen que elaborar todos los años y tienen como misión informar de los resultados de la organización, su patrimonio y su situación financiera. En base a esto, vamos a tener 5 estados financieros. Empecemos por el primero, el estado de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias. Este estado va a mostrar todos los ingresos y los gastos de la empresa durante el último año. Aquí, chicos, y esto es muy importante, si los ingresos son mayores a los gastos, habrá ganancias o beneficios. Recuerden las fórmulas que acabamos de evaluar. En el caso contrario, tendremos un resultado negativo que se traduce en una pérdida. El segundo estado es el balance de situación, donde se van a reflejar
todos los elementos del patrimonio de una empresa al acabar el año. Por tanto, muchachos, vemos que es un documento estático. ¿Qué significa esto? Que va a reflejar una situación a una fecha, a diferencia de la cuenta anterior que daba información de todo un año. En resumen, es como si le tiraras una foto a la empresa y este estado capta ese momento. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que se centra especialmente en reflejar los cambios ocurridos en el capital o reservas de la empresa. La memoria se denomina así porque comenta, amplía y detalla toda la información de los estados. Este documento es importante porque mientras los otros son numéricos, ella permite dar explicaciones que tal vez los números no hagan por sí solos. Y por último, tenemos el estado que informa sobre todos los movimientos de tesorería de la empresa, el estado de flujos de efectivo. Chicos, por su importancia, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los dos primeros. Esos son los que ustedes tienen que estudiar con lupa. Muchachos, antes de seguir, veamos conceptos importantes, así que presten mucha atención y tomen las notas en sus cuadernos. Si le preguntamos a una persona cuál es su patrimonio, probablemente nos diga que son todas sus posesiones, es decir, su vivienda, todo lo que existe dentro de ella, su auto, el dinero en el banco. Eso es cierto. Pero ¿qué ocurre si esa casa la ha comprado con un préstamo y todavía debe 10 millones de pesos chilenos al banco? ¿O qué pasa si esa persona le prestó 150.000 pesos a su hermano y este todavía se los debe? Lo primero va a formar una deuda, le debemos al banco. Y lo segundo va a constituir un derecho de cobro, o sea, nos deben dinero. ¿Será parte de su patrimonio? Veamos entonces qué es patrimonio. Cuando nos referimos a este término dentro de una organización, tenemos que diferenciar tres grandes grupos. Los bienes que constituyen todo aquello que tiene un valor para la empresa, dígase el local, las mercancías del almacén, el dinero de la caja, el mobiliario. Por otra parte, vamos a tener los derechos de cobro. Esto no es más que el dinero que nos deben pagar otras empresas o clientes, ya sea porque les hemos prestado dinero o porque le hemos vendido algo y el cobro ha quedado pendiente. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una empresa que vende cápsulas de café y la cafetería de Sofía me compra 500 cápsulas el 1 de noviembre a pagar un mes después. O sea, todo el mes de noviembre yo voy a tener un derecho de cobro, pues la cafetería de Sofía no me ha pagado el valor de esa mercancía. Por último, vamos a tener las obligaciones, que son deudas que tiene la organización con bancos y otras empresas o personas. Puede ser porque nos han prestado dinero o porque le hemos comprado algo y hemos dejado el pago pendiente. Se me ocurre un ejemplo, nosotros compramos una camioneta para repartir y le decimos al concesionario que le pagaremos el año siguiente, o sea, todo ese año tendremos una deuda, es decir, una obligación de pago. Nosotros debemos pagarle al concesionario. De ahí se desprende entonces el concepto de patrimonio de una empresa. Este está formado por sus bienes, sus derechos de cobro y sus obligaciones. Obviamente, los bienes y derechos de cobro son riquezas de la organización, pero las obligaciones nos restan esa riqueza. Por tanto, el patrimonio neto será la suma de los bienes y derechos restando las obligaciones, o sea, las deudas de la empresa. En resumen, chicos, el patrimonio empresarial es el valor de la riqueza de una organización y se expresa
como la suma de sus bienes y derechos menos las obligaciones de pago. Mis niños, al señor que inventó la contabilidad le pareció que la clasificación anterior era demasiado fácil. Nada, es broma. Y decidió que toda la parte positiva del patrimonio, es decir, los bienes y derechos, se llamaran activos. Por otro lado, la parte que resta, o sea, las obligaciones o deudas, se llamaran pasivos. Y así llegamos a la fórmula de que el patrimonio neto va a ser igual al activo menos el pasivo. Si reestructuramos, tenemos la ecuación fundamental de la contabilidad y esto es muy importante, muchachos, así que tomen el apunte en sus cuadernos, donde tenemos que el activo va a ser igual al patrimonio neto más el pasivo. En esta ecuación, el activo es la estructura económica de la empresa, o sea, nos va a indicar en qué se están empleando los fondos de la misma, dígase máquinas, existencias en almacén, mobiliario. Son, por tanto, las inversiones de la empresa, tal y como ustedes ya saben. Por otro lado, el patrimonio neto y el pasivo van a constituir la estructura financiera, donde, nos van a mostrar el origen de los fondos de la empresa. Mientras que el patrimonio neto son los fondos propios que la empresa no debe devolver, el pasivo serán las deudas u obligaciones a devolver. Muchachos, la contabilidad está basada en un sistema de partida doble, es decir, toda operación se anota dos veces. Por una parte, se anota de dónde proviene el dinero, o sea, el patrimonio neto o pasivo. Y por otro lado, en dónde se invierte, o sea, el activo. Por ello, ambas columnas coinciden, tal y como pueden ver en la diapositiva. Y llegamos a la ecuación fundamental de la contabilidad que ya les había mencionado, donde el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Acá les dejo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en la clase de hoy. Quizás para ustedes en este minuto les resulte engorroso el contenido, pero basta con saber que todo en contabilidad parte de la ecuación fundamental. De clases anteriores ya ustedes dominan qué es un activo y qué es un pasivo. De hecho, lo evaluamos en la primera prueba. Hoy están aprendiendo qué cosa es el patrimonio o el capital de una empresa. Esta diapositiva les muestra al detalle qué compone cada elemento de la fórmula, cosa que si yo les pregunto o pido ejemplos en un ejercicio y les pido calcular la fórmula, ustedes sepan qué sumar y dónde. Así que les pido que analicen bien esta diapositiva y recojan su contenido en los cuadernos, ya que es una materia a evaluar en la trimestral. Continuemos. Tal y como les dije, vamos a analizar a profundidad dos estados financieros. El primero es el balance de situación. Si agrupamos todos los elementos patrimoniales que forman el capital o el patrimonio de una organización, llegamos a este balance y se define, tal y como les había dicho al principio, como el documento que forma parte de los estados financieros de la empresa, en donde se reflejan todos los elementos de estas ordenados en las diferentes masas patrimoniales. ¿Por qué ustedes creen que se llame así? Pues recibe este nombre ya que tiene que estar equilibrado y esto es muy importante, de manera que siempre se cumpla la ecuación fundamental de la contabilidad. El activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo. A continuación les muestro un modelo abreviado y oficial de un balance de situación. Esto es muy importante porque aquí están las principales cuentas o los principales elementos que lo componen. ¿Qué significa esto? Que si su profe en un ejercicio les pide analizar un balance, que por supuesto no va a ser así de extenso, de aquí voy a sacar los datos que me hacen falta. No les pido que se aprendan las cuentas, ese no es mi objetivo, sino que sepan reconocer y ubicar dónde van los activos o dónde van los pasivos. O, muy importante, que sepan decir si un balance está equilibrado. ¿Y cómo se sabe si está equilibrado?
Pues porque una columna tiene que dar igual a la otra, o sea, el activo de la izquierda tiene que ser igual a la sumatoria del patrimonio neto y el pasivo de la derecha, cumpliéndose la ecuación fundamental de la contabilidad. Les repito para que tomen el apunte. Un balance de situación está equilibrado cuando una columna es igual a la otra, o sea, el activo de la izquierda es igual a la sumatoria del patrimonio neto y el pasivo de la derecha, cumpliéndose la ecuación fundamental de la contabilidad. Al principio de la clase, cuando veíamos los estados financieros, les comentaba que el estado de resultado, o lo que es lo mismo, la cuenta de pérdidas y ganancias, detalla los ingresos y gastos, así como las ganancias o pérdidas generadas en una empresa durante un periodo de tiempo concreto. Por lo que vamos a tener dos posibilidades y esto es muy importante. Si los ingresos son mayores a los gastos, vamos a decir que el resultado del ejercicio, o sea, su valor es positivo y por tanto en la organización hay ganancias o beneficios. Si los gastos superan a los ingresos, entonces diremos que el resultado del ejercicio es negativo y por tanto hay pérdidas. Aquí les dejo una nota muy importante. El valor final de este estado de resultados se ubica en el balance de situación en la parte del patrimonio neto, o sea, este valor forma parte del patrimonio neto y recibe el nombre de resultado del ejercicio. De este estado financiero me interesa que sepan su definición y que puedan interpretar el resultado. No busco que ustedes al nivel que van lo sepan hacer o se aprendan de memoria sus componentes, pero sí que puedan decir y hablar sobre el valor o resultado que arroja el mismo. Recuerden que este estado financiero analiza los datos de la empresa durante un periodo de tiempo. No es una foto como el balance de situación, por lo que sus valores son acumulativos. Aquí les voy a dejar una lista de los principales ingresos y gastos de una empresa. Solo quiero que la analicen, no que se la aprendan. Recuerden que ya les comenté lo que espero que ustedes sepan de cada estado financiero. Ahora bien, ¿qué importancia ustedes creen que tenga un estado de resultado para una empresa? Esa pregunta se las voy a dejar para que la piensen y la respondan en sus cuadernos. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Esta actividad sencilla que les dejo va a tener un valor de 1/10 a quienes la entreguen correctamente esta tarde. Chicos, de aquí a la prueba trimestral tengo la intención de dejarles actividades con décimas para aquellos que gusten enriquecer su nota. En la pasada prueba pude apreciar que a muchos eso les ayudó. Así que ya saben, hoy en la tarde espero sus respuestas. También los invito a ver el video complementario de hoy. Ahora sí me despido. Les envío un cálido abrazo y les deseo una linda tarde. Hasta la próxima.